Chicos, les voy a explicar el concepto de densidad. La densidad tiene que ver con la cantidad de material que hay, o sea, la cantidad de masa que hay, que en la vida cotidiana a veces lo que decimos es, qué pesado que es esto. Bueno, en realidad el peso en física es una fuerza, pero tiene un poco que ver con eso, con la cantidad de material que hay en el espacio que me ocupa eso que estoy teniendo en cuenta, o sea, el volumen. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un cuerpo que es chiquitito, tiene poco volumen. Y si yo agarro ese cuerpo y siento que es pesado, es porque tiene mucho material y seguramente que va a ser muy denso. Ahora si, por ejemplo, eso supónganse que tenga, no sé, un trozo de hierro o un trozo de plomo, esos son materiales densos. Ahora, si yo agarro una plancha de tergopol o una plancha de, no sé, de un cartón, va a tener, supónganse que sea grande el objeto, va a tener mucho volumen, pero poco material, ¿sí? Si yo voy a una balanza y lo peso, capaz que no tiene tantos gramos o kilogramos, entonces eso quiere decir que es poco denso. Entonces la densidad no tiene solo que ver con que si es pesado o no, también tiene que ver con el volumen que ocupa eso que uno está teniendo en cuenta, ¿sí? Entonces la relación de la masa y el volumen. La densidad se abrevia con la letra griega delta, la masa con la M y el volumen con la B corta. Entonces, ¿qué pasa? La fórmula de densidad es masa dividido volumen y la tienen acá. Ahora, uno si agarra esta fórmula, densidad es masa sobre volumen, podríamos despejar la masa o el volumen. Entonces, ¿qué pasa? Yo en el material que les mandé, esto se los explico pero con un ejemplo, ¿sí? En un caso utilicé el aceite y en otro caso utilicé el azufre y fuimos calculando diferentes cosas. Entonces, nosotros tenemos que la densidad es masa dividido volumen. Lo voy a copiar 2 veces. ¿Cómo hago para despejar la masa? Si yo quiero calcular la masa en matemáticamente, si esto es una ecuación, lo que está abajo lo tengo que pasar para el otro lado. Si estaba multiplicando, lo voy a pasar dividiendo, pero en este caso, como está abajo de una fracción, estaba dividiendo. Entonces lo voy a pasar al otro lado multiplicando. Entonces, si uno multiplica el volumen por la densidad, podemos calcular la masa. ¿Sí? Ahora, si uno en vez de calcular la masa quiere calcular el volumen está abajo dividiendo. Entonces, el volumen pasa multiplicando primero para allá. Y en el segundo paso, como quiero calcular volumen, la densidad que está multiplicando me va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces, el volumen se puede calcular masa dividido densidad. De esa manera podríamos calcular el volumen. Entonces, de una sola ecuación están surgiendo dos ecuaciones. Si esto quieren, pueden agregarlo en el material de teoría de sus carpetas, ¿sí? Miren un poco acá el video y si quieren copien hasta acá. Entonces, ¿qué pasa? Hagamos un ejemplo bien sencillo. Supongamos que hay un material que tenga una densidad de 2 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué me quiere decir la densidad de este material? Supongamos que sea un material similar al azufre, que les di justo de ejemplo, que vieron que en la fotocopia la densidad del azufre es 2,07. Bueno, supongamos y redondémoslo a 2. Lo redondeo a 2. Entonces, ¿qué me quiere decir esta densidad? Que si yo tengo 1 centímetro cúbico de ese material, va a pesar en una balanza, ese centímetro cúbico va a pesar en la balanza 2 gramos. Eso sería poder razonar el concepto de densidad. Y no sé si ustedes se imaginan qué es 1 centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico se considera que es lo mismo que 1 mililitro si hablamos de una sustancia líquida. Es como una equivalencia.
Pero para que ustedes imaginen qué es 1 centímetro cúbico, imagínense en un cubo que tiene todos los lados iguales y que tenga cada lado de 1 centímetro, una cosa así. Imagínense eso. Eso sería un objeto que tiene 1 centímetro cúbico de volumen, porque yo multiplicaría este lado por este lado por este lado y tendríamos un volumen de 1 centímetro cúbico. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahora voy a hacer un ejemplo práctico con esta densidad. Bueno, entonces les estaba diciendo, vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo 500 gramos de determinado material y quiero saber qué espacio me ocupa, o sea, cuál es el volumen de algo que pesa 500 gramos. Pero el ejercicio me dijo que tenía una densidad de 2 gramos por centímetro cúbico. Entonces acá eso lo van a utilizar ustedes a esa información y la van a ir razonando. Primero se tienen que dar cuenta que el ejercicio me está dando de dato la densidad que tiene el material, ¿sí? Y también me está dando de dato la masa, o sea, el peso que tiene el material. Si me da la masa y la densidad, obviamente que ¿qué me va a preguntar? Y me va a preguntar el volumen. Entonces, ¿cómo se calcula el volumen? Lo podemos calcular con esta fórmula que despejé acá, o lo podemos calcular razonando una regla de 3 simples, por ejemplo, con la información que tenemos en la densidad. Entonces, si utilizamos la fórmula de densidad, tranquilamente ustedes pueden anotar esta, reemplazar los valores y después pasar el volumen para este lado y la densidad dividiendo y calculan. Y si no, si ya la tienen despejada, la copian. Yo ya la copié y voy a reemplazar. La masa, ¿qué voy a poner? 500 gramos. ¿Y cuál era la densidad? Era 2 gramos dividido centímetros cúbicos. Cuando en física hay unidades iguales multiplicando y dividiendo, se simplifican. Entonces, la unidad que me va a quedar libre es centímetros cúbicos, que es la unidad del volumen. Entonces, ahora, ¿qué cuenta tienen que hacer? 500 dividido 2. 500 dividido 2 nos va a dar 250 centímetros cúbicos. Y esa sería la respuesta a esta pregunta. Si yo tengo un cuerpo de 500 gramos, va a ocupar 250 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque su densidad era 2 gramos por centímetro cúbico. Si yo lo quiero hacer razonando, así no me tengo que poner a andar pensando en la fórmula y todo, agarro el concepto de densidad, esta densidad, y la leo. La densidad es 2 gramos por centímetro cúbico. Entonces, si yo tengo 2 gramos de ese material, va a ocupar un volumen de 1 centímetro cúbico. Pero el ejercicio me decía que teníamos 500 gramos. ¿Qué volumen va a ocupar? 500 por 1 dividido 2. Nos va a dar exactamente lo mismo. Entonces, en esta parte yo les estoy dando un video con una explicación de la fórmula de la densidad en cuanto al concepto, que se puede despejar para calcular el volumen o la masa, y lo que calculamos en esta oportunidad es el volumen. Ahora, si un ejercicio me preguntara la masa, y bueno, nos tiene que dar de dato el volumen y la densidad, y calcularían la masa, ¿sí?